Hola a todos los que nos siguen. Hoy día tenemos un invitado súper especial, al cual tenía mucha ilusión de invitar al podcast. Es Nathan Nadramija. Nathan Nadramija es un economista de la Pacífico, con maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional en la Universidad de Harvard. Cuenta con más de 15 años de experiencia en temas vinculados a gestión y estrategia con clientes del sector privado, público y social. Ha conducido múltiples procesos de planeamiento estratégico, evaluaciones diversas, diagnósticos institucionales, estudios económicos y financieros y otros estudios que incluyen el levantamiento de información cualitativa y cuantitativa. Ha sido docente en la Universidad de Piura, en el Banco Central de Reserva del Perú, en Harvard como asistente de cátedra, en la misma Pacífico y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También se ha desempeñado como consultor asociado en McKinsey, en las oficinas de Nueva York y Lima, como director general de asuntos bilaterales con Asia, como director de estudios económicos y jefe de negociador de varios acuerdos comerciales como funcionario del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, consultor de negocios en apoyo a la consultora también, es fundador de Metis Gaia, ha sido socio fundador de ahí, yo tuve la fortuna, después hablaremos un poco de conocerlo y trabajar ahí con él en un proyecto. Actualmente es el CEO fundador de Metacairos, que tiene unos webinarios muy interesantes con grandes invitados que se los recomiendo. En Manfield también como ejecutivo actualmente. También es director fundador de Ágora Perú, que también tiene unos webinarios gratuitos muy potentes, muy interesantes, con grandes invitados. Entonces, bueno, ¿qué tal el currículum, Nathan? Felicitaciones, muchísimas gracias por estar acá y acompañarnos. No, gracias a ti, Dante, por la invitación y por semejante presentación. Bueno, es tu Encantado de currículum. conversar contigo. Es increíble porque además a mí nunca me ha dejado de sorprenderme, ¿no? Todo lo que has hecho, porque además somos promoción, somos del mismo año de nacimiento y todo lo que has hecho, tu proactividad, todo lo que construyes, siempre me pareció impresionante y digno de resaltar y admirar, ¿no? Gracias, Dante. El, ¿Cómo nos conocemos? Bueno, no los conocemos personalmente. A mí un día por LinkedIn me contacta la empresa que en ese entonces liderabas, Metigaya, para pedirme mi información personal porque querían hacer un concurso, que yo no entendía bien, un concurso para el Estado, pero querían mi información para postular, pero nadie había hablado conmigo, y entonces decía, medio raro, esto será, no será. Me hablaron de algo que yo no tenía idea en ese momento, que era las EDEPS, que son evaluación de diseño y ejecución presupuestal. Era un concurso para este EDEP con el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEP, para hacer toda una evaluación y un análisis del deporte en el Perú, del Instituto Peruano del Deporte. Me querían convocar a mí como experto de la materia. Entonces, bueno, ya quieren, ok, envío mi documentación, me piden algunas cosas más, y ahí resulta que salimos elegidos para mi sorpresa. Y de ahí es que logramos conocernos en persona y me explicas un poquito porque yo estaba, no sé cuál habrá sido tu impresión, pero como te dije en la primera reunión, bueno, yo nunca había trabajado para el Estado o un proyecto para el Estado porque no era propiamente trabajar directamente con ellos, sino de manera independiente. Y me pareció Correcto. fabuloso, Yo, yo- sí, tu proactividad y tu sí, manejo, yo ¿no? recuerdo, debe haber sido el año 2016, probablemente, ¿no? 17, si no me equivoco. 15, No, 17, sí, 17. El Estado empieza a modernizar la gestión y trabajar en gestión por resultados con los programas presupuestales liderados por el Ministerio de Economía y Finanzas a finales de los 2000, ¿no? 2007, 2008, 2009. Y el IPD ingresa pues a este marco de trabajo de gestión por resultados. Y en la gestión por resultados hay una evaluación que tiene que ser independiente por un equipo independiente que venga y diga que cómo va el diseño de la intervención
cómo va la gestión, la aplicación del presupuesto, la asignación de ese presupuesto, ¿no? Y para hacer este trabajo, pues se necesitan expertos que conozcan el deporte, ¿no? Y cuando te encontramos en LinkedIn, Dante, dijimos, Dante es el hombre, entonces tenemos que contactarlo. Y te bombardeamos ahí de mensajes y demás. Al principio no nos hacías caso, entonces Me felizmente parecía. logramos convencerte y tuvimos ahí una primera charla y pudimos presentarnos a este proceso, ¿no? Claro, luego ya lo demás es historia, ¿no? Trabajamos juntos en ese proyecto y fue muy, yo creo, enriquecedor para el equipo porque conocimos más de cerca la problemática del deporte, ¿no? Y la gestión del IPD, el rol que tiene, todos los retos, no solamente en la parte pública del deporte, sino también en la parte privada, ¿no? Las federaciones, los deportistas y muchas oportunidades de mejora, ¿no? Ahí tú debes tener seguramente en la memoria todas las recomendaciones que les dimos, ¿no? Sí, bastante le dimos. Sí, lo que pasa es que en el momento, sí, como tú dices, no tenía muy claro, decía, "Pucha, qué raro esto, no. El, y de ahí terminó siendo una de las experiencias más gratificantes que he tenido en mi profesión y en el rubro deportivo, ¿no? Recuerdo la primera gran sesión que tuvimos ahí en el IP justamente, que fue una sesión maratónica, creo que estuvimos como 8 horas entrevistando. Sí, Y efectivamente, cuando vienes del MEF, las instituciones públicas te abren las puertas, ¿no? No totalmente, pero por lo menos tienen que recibirte y tienen que responderte y tienen que darte la información. Si hubiese más involucramiento de las altas autoridades, del presidente, del directorio, de los gerentes, probablemente el instrumento sería mucho más valioso. Lamentablemente, el día a día probablemente los ocupa demasiado claro, y no están dándole importancia a estas evaluaciones, ¿no? Que creo que podrían ayudarlos mucho. sí. Y bueno, yo ahí estaba alucinado porque yo estaba realmente de artista invitado, porque el que dirigía y manejaba toda la metodología eres tú. Yo te veía, o sea, yo apoyaba y yo te veía ahí entrevista, o sea, tenías todo un sistema sistematizado, práctico, efectivo, y porque además estas EDEPs tienen un tiempo, ¿no? Sí, Que efectivamente. y el Conocer todo el análisis. quehacer de una institución es difícil en tan corto plazo, ¿no? Sí, porque yo varias veces te comentaba, oye, pero el nivel de profundidad que necesita y que se exige además para esto es impresionante. Y lo manejabas y lo estructurabas a un nivel y una calidad y con el equipo que dirigías realmente de manera admirable. Y varias veces te lo he dicho, ¿no? O sea, pucha, estoy impresionado lo que hacen, porque además yo mismo te decía, o sea, exigen una eficiencia que yo no observo en el Estado, ¿no? Es correcto, el Estado exige en muchos de sus contratos niveles y estándares que ellos mismos no pueden cumplir y ni siquiera pueden acompañar. Muchas de las personas del equipo, luego de que Metigaya cerrara, han ido a trabajar al Estado, algunos son consultores y me alegra porque fue un semillero de mucha gente que aprendió más sobre gestión pública y ahora puede contribuir desde el propio aparato público en muchos casos o desde otros roles, ¿no? No, sí, realmente la labor y ese semillero que formaste realmente fue espectacular y muy gratificante para mí, ¿no? Para El, nosotros también fue muy grato trabajar contigo, Dante, y que le gracias. aportes la cuota crítica, ¿no? Y técnica para entender mejor lo que hay detrás del deporte, lo que hay en el ambiente deportivo, lo que viven los deportistas, ¿no? Las carencias, los retos y la problemática. Sí, creo que fue muy interesante y muy enriquecedor para todos y esperemos que han tomado, no sé si todas, pero la mayoría por lo menos de las recomendaciones que pusimos, que eran varias. Sí, bueno, el documento está disponible, entiendo, en la página Sí. web debería estar No, el la documento página web del está. Ministerio de Economía. El documento está, de ahí, bueno, para las personas que quieran acceder a él, igual cuando colguemos el podcast lo voy a poner el enlace para que Bien. puedan acceder a él. Es un poco largo nomás.
son más de 500 páginas. No, si se difundiesen esos resultados, si se diese una discusión amplia, probablemente saldrían algunas ideas potentes para fortalecer el sistema deportivo, ¿no? Sí. El, bueno, quería describirte también un poco de la posibilidad que tuve que he tenido de la fortuna de conocerte y trabajar juntos. Bueno, Nathan es una de las personas más inteligentes de mi promoción, porque como había dicho, somos promoción, con una Impresionante. generosidad, no, realmente. Y yo no soy de regalar halagos, ¿eh? Cuando lo digo es porque me nace. Con una generosidad y un don de servicio impresionante, ¿no? A su vez, deseos de aprender, de crecer, tu capacidad de emprendimiento es impresionante. Las dificultades que se te presentaban, o sea, en ese proyecto había, era una dificultad tras otra y completamente orientado a la solución, no al problema, una gran resiliencia. Tu liderazgo era impresionante, o sea, cómo manejabas reuniones de 5 personas, 10 personas, después nos ponían 30, 40 personas, algunos amables, otros no tanto, y tú yo miraba así, extasiado y admirado tu manejo, ¿no? Yo ya varias veces te he dicho, ¿no? Yo estoy esperando que para cuando seas ministro ahí te acompaño, ¿no? La capacidad de síntesis era a mí me impresionaba, o sea, tenía 2 horas y teníamos una cantidad de información, la capacidad de síntesis, yo no he vuelto a ver la capacidad de síntesis que te observaba a ti así en cancha, realmente impresionante. El, y de ahí, bueno, la primera posibilidad que tuvimos para trabajar es esa que está en el documento, que como si no lo vamos a colgar, y de ahí, bueno, quisimos hacer otra contribución haciendo un balance de los Juegos Panamericanos. Hay otro documento que también voy a poner de ahí el enlace, que también fue una linda experiencia, porque lo que he sentido siempre es, bueno, que tenemos una sinergia que funciona muy bien y con mucha naturalidad. Es cierto, o sea, cuando hay confianza y buena onda y fluye, ¿no? Y queremos dar lo mejor, ¿no? O sea, yo creo que ese es el secreto, ¿no? De intentar dar lo mejor, aportar, y creo que eso es bilateral, entonces engancha muy bien, ¿no? Pero una de tus fortalezas justamente creo es saber encontrar ese tipo de personas y asociarte con esas personas que quieren hacer eso, porque tú además tienes intereses muy diversos. Es una forma positiva de decirlo, la otra forma es decir que tengo poco foco. No, porque lo que haces lo haces bastante bien, ¿no? O sea, vienes, hablas conmigo de deporte, después hablas otros temas que yo ni entiendo, me hablas de minería, no sé nada de minería, te digo. Por mencionar algunos, las mismas CEDEPs que has hecho cuando yo revisaba, oye, Nata, pero había una de agua, otra de otra cosa, y le digo, pero yo no sé nada. ¿Cómo pasas de una a otra con esa facilidad, no? Yo creo que es por el método, ¿no? Lo que es transversal y permanente es el método, digamos, la estructura, el mapa conceptual. Y claro, va cambiando el tema y cada tema, es cierto, tiene peculiaridades, Uh -huh. pero a veces los expertos en el tema, creo yo, exacerban digamos, el nivel de especialidad que puede tener un tema, ¿no? Cuando a través de un marco más amplio podrían darse similitudes Sí, con otros problemas, con otros temas radicalmente distintos, ¿no? Y podrías encontrar similitudes entre por ejemplo, la distribución de agua potable con la gestión del tráfico, ¿no? O sea, tienes volúmenes, tienes unas capacidades u otros. O sea, entonces de repente es muy jalado el tema, pero creo que en todos los temas podríamos encontrar ciertas semejanzas con otros, siempre y cuando tengas un marco conceptual detrás para hacer las extrapolaciones, ¿no? bueno, eso es lo que yo aprendí contigo y con tu equipo, ¿no? Porque la metodología que tenían era impresionante y bueno, yo sabía lo que sabía, decía, ¿no? Y trataba de apoyar, pero funcionaba muy bien. Y alguna de las resistencias que teníamos, no era ese modelo antiguo en el que no ha estado en el deporte, no tiene por qué saber, ni puede, casi no puede aportar, ¿no?
Si no has sido deportista de alta competencia, no sabes nada de la gestión del deporte. Cuando ser deportista es una cosa y gestionar el deporte o la administración pública a cargo del deporte es más un tema Sí, de administración pública que de deporte. sí. Y al final, bueno, si te dedicas y te especializas en administración pública y has sido deportista de alto rendimiento, fabuloso, te dará un plus, te dará un extra. Correcto. Pero no por haber sido deportista de alto rendimiento, eso te califica automáticamente para hacer lo otro, porque además son habilidades completamente distintas. Es correcto, es correcto. Y bueno, también hay que entender los niveles, ¿no? Hay un nivel estratégico en el que no necesitas entender el micromanagement o el tema súper técnico, ¿no? Claro. Los grandes lineamientos son de sentido común en todos los temas. El Y problema todos que deberíamos como, poder entenderlos. el problema con eso, como me decía un maestro, era el sentido común es el menos común de los sentidos. Y contradictoriamente yo estoy, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Cuando conversas con más personas, bueno, ahora que estoy en los webinars o en las redes sociales, y tú piensas, este tema es de sentido común, no lo es. Todos vemos los datos, la realidad y las opiniones desde nuestros propios lentes, ¿no? Y eso tiñe absolutamente todo de un color diferente. Y eso incluso puede generar una ruptura de la comunicación y el entendimiento, ¿no? O sea, Claro. se rompe lamentablemente la posibilidad de intercambiar ideas, Sí. argumentar, seguir construyendo. Creo que una de las capacidades que se tiene que construir, impulsar en toda la sociedad es la de poder intercambiar ideas para construir, ¿no? Y aceptar que a veces estamos equivocados y que tenemos que cambiar. Y interesante lo que mencionas, ¿no? Eso en los psicólogos lo llamamos distorsiones cognitivas, que es como que cada uno ve la realidad con sus propios lentes particulares a partir de sus creencias, sus experiencias, su educación, sus condicionamientos. Y tú dices, pero si estamos viendo lo mismo, no, está sucediendo lo mismo, pero no estamos viendo lo mismo. Y si pasas a sintiendo, no estamos sintiendo lo mismo definitivamente, ¿no? Qué interesante, Eso es estás yendo a todavía un nivel más más complejo. profundo todavía. Qué te genera eso? ¿No? Porque además Además, tú cuando trabajas. sientes varias cosas, ¿no? ¿Qué siento más? ¿El fastidio de que me estén corrigiendo? ¿O siento más la pena de no tener razón? ¿O siento más, no sé, un problema de rabia porque me he dado cuenta de tal cosa? ¿O siento desesperanza porque el argumento que yo creía que iba a ser ganador no es ganador? Sí. Sientes tantas cosas que es es complejo, ¿no? O sea, empezar a estar en redes sociales, a hacer webinars, demanda también un proceso de autoconocimiento continuo, ¿no? Eso es lo que te iba a mencionar, porque tú me mencionas eso, o sea, el nivel de inteligencia emocional que hay que desarrollar, porque así nomás la gente no puede diferenciar y ordenar sus estados emocionales y qué es lo que les pasa y qué es lo que les está sucediendo. Eh, entonces, Los niveles de conciencia son bajos en general, ¿no? En la población, en las personas y nosotros mismos por temporadas podemos incrementar o reducir nuestro nivel de conciencia, ¿no? sí, muy interesante lo que comentas. Bueno, Ahora, Néstor, todo sí, esto dime. tiene que ver con las reuniones y la consultoría también, ¿no? O sea, cuando uno ha hecho mucha consultoría, y es como haber hecho terapia, supongo, ¿no? Cuando has hecho terapia individual, terapia de grupo, Sí, vas desarrollando esa abstracción, ¿no? Es como salir de tu personaje, de tu cuerpo, y abstraerte y tratar de ver, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué no está pasando? Y a veces lo haces con mayor naturalidad, a veces con menor naturalidad, ¿no? A veces te cuesta mucho, a veces simplemente eres sí, el personaje, ¿no? Y te llenas de sí. emociones y pierdes, Pero yo, pierdes el rumbo a veces. sí, o sea, por eso yo admiraba y disfrutaba mucho tu manejo tanto individual en las entrevistas como grupal, porque a veces que veíamos, había gente insegura, había gente que hasta violenta se ponía, había gente que sí cooperaba, entonces, ¿y cómo los ibas manejando? Incluso a veces te decía, ¿y este qué le pasó? Te decía, ¿no? Y yo te preguntaba, ¿esto siempre es así? Bueno, No, porque como era mi primera experiencia, entonces tú me dices, no, en este contexto es así, en otros es de esta manera.
Sí, depende, ¿no? Uno va aprendiendo eso, ¿no? Y la clave es no tomarlo personal y no verlo por el lado de las emociones, estar atento en el resultado, porque al final lo que estás buscando es un resultado institucional, ¿no? Un producto que le va a servir a la organización. Al mismo tiempo, no puedes dejar de tener presente que son personas con intereses, con emociones, con posiciones, con temores, pero hay un balance, ¿no? No puedes ni ser, oye, muy condescendiente ni empático al Claro, 100%, ni tampoco muy orientado al resultado al 100%, claro. sino ir construyendo la relación. Y bueno, no siempre funciona, eso, o sea, no es que uno tenga la fórmula secreta, no siempre funciona, Ya. o sea, las cosas se pueden salir de del carril que corresponde, ¿no? Bueno, te funcionó bastante bien y justamente yo veía y Esta vez valoraba sí. eso, ese equilibrio que lograbas, porque yo te veía entrar y salir, ¿no? Ese entrar y salir es buenísimo, ¿no? Yo, un profesor mío decía, hay que ir a la pista de baile y bailar, y después hay que salir, ir al balcón y ver cómo están bailando los otros, y después vuelves a volver a bailar, ¿no? Y ese es un arte Claro. crítico. Entonces tú estás calibrando tus respuestas internas y las respuestas externas constantemente en tiempo real. Cada uno tiene sus temas sensibles. Y digamos que yo tengo ese manejo que tú mencionas, bastante automático en muchos temas que no me son sensibles. Pero también si me tocas un tema sensible, como cualquier persona, si le tocas Ajá. el tema sensible, ahí deja de estar calibrado y pasa a estar en la pista de baile en tiempo continuo, ¿no? Y claro, el tema es que los temas sensibles no son los mismos para todas las personas, ¿no? O sea, Claro. hay personas que si no dices los deportistas y las deportistas, por haberte olvidado de las deportistas, Sí, ya fue un tema sensible. ¿Qué le pasa? Ese señor es machista. Y sí, para ti fue totalmente neutro. El lenguaje acepta a los sí, deportistas e incluye varones, mujeres y gays. sí. O sea, Y la Real no Academia tendrías lo por qué ser dice, sensible. o para facilitar de la misma reacción, ¿no? Correcto, ¿no? Pero la sensibilidad tú no sabes en qué parte va a estar en la audiencia, ¿no? Así es. Y tampoco, bueno, lo que sí uno tiene que saber es la sensibilidad que uno sí tiene, ¿no? Y si se puede saber cuáles son esos temas sensibles para ti. Esos temas sensibles evolucionan, pero por ejemplo, un tema sensible para mí es hablar mucho de mí. O sea, no me gusta. Hablo contigo porque te conozco, eres mi amigo de confianza, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, yo trato de ser reservado, ¿no? Entonces es Ya. un tema que rompe mi automatismo, mi Claro. gestión. El... Pero qué interesante, ¿no? Porque ahora yo te he visto en la pandemia teniendo que salir al mercado y sales cada 3 días haciendo webinars. Pero no hablo de mí, hablo de los Ya. temas. Bueno, no corresponde tanto hablar públicamente De de uno, claro. ti y menos en tu rubro, ¿no? Es correcto, ¿no? Ahí, felizmente, bueno, será también por ello que he escogido esa línea de carrera, ¿no? Uno Ya. trata de escoger los temas que le acomodan, ¿no? O sea, es otro tema, ¿no? Es un reto salir de tu zona de confort, ¿no? Y bueno, para mí, estar acá contigo conversando es en parte salir de mi zona de confort. Ah, bueno. Primero te felicito y segundo, bueno, te agradezco la deferencia porque efectivamente me costó un tiempito, como un año creo, convencerte. El- Pero para mí era importante porque creo que eres una persona y un profesional sumamente valioso y te lo he dicho varias veces de que, bueno, el Perú necesita más gente como tú, ¿no? Porque tienes los conocimientos técnicos, tienes los conocimientos profesionales, tienes la experiencia y tienes el deseo genuino de ayudar, ¿no? De hecho, no sé si te acuerdas de la primera reunión, como que yo puedo haber estado un poco incrédulo sobre lo que se puede hacer o sobre las buenas intenciones a veces, porque ya uno, cuando está a veces en un sistema, como que te vas desgastando en el tiempo Correcto. por ver cosas que a uno no le agradan. La esperanza es fundamental, ¿no? No hay que perder la esperanza.
Y tú me diste esperanza, efectivamente, tú me diste esperanza, entonces yo salí completamente renovado, wow, entonces estás tú y tu equipo también era fabuloso, era maravilloso y todos estaban alineados, proactivos, queriendo cambiar las cosas, y dices, ¿y dónde está esta gente? Yo no la conocía. Entonces, de hecho ahí es un punto de quiebre en renovarme a mí. Wow, qué bacán que escuchar eso, Dante. Cuéntame más. Hay mentiras, para no hablar de ti, hablamos de mí. Es la Pero, costumbre, Dante, es la costumbre. sí, no, no, por eso yo me acuerdo, si te acuerdas de esa primera reunión, yo tenía, digamos, resistencias a creer que podíamos hacer una contribución tan importante como la que creo que se hizo, y lo tuyo y lo que hacías en Metis Haya y las cosas que sigues haciendo siguen apuntando a eso, y eso que has dicho es súper importante, ¿no? Esa esperanza. Y tú lo que constantemente transmites a pesar de las dificultades que se presentan naturalmente das esperanzas, y creo que las personas que se cruzan contigo se llevan eso, ¿no? Yo creo que, bueno, la esperanza, el optimismo son fundamentales, ¿no? Para que en un mundo incierto y con muchos retos, oportunidades de mejora, podamos atacar, ¿no? Atacar los problemas y tratar de resolverlos, ¿no? Y si no es este año, es el próximo, ¿no? Y si no, el siguiente. Y bueno, eso aplica a toda la sociedad en su conjunto, a todos los retos que tenemos como país. Entonces, Sí, la esperanza es fundamental y tiene que ver con el mindset, ¿no? Se crean islas, como tú decías, ¿no? El equipo se lo creía, sí, efectivamente, es una isla de eficiencia, o sea, como hay islas de eficiencia en el sector público también, ¿no? Se habla del BCR, la SBS, necesitamos más de esas islas donde se cambie el chip, ¿no? Y se pueda pensar en niveles de excelencia, de resultados que son necesarios para hacer los cambios que requiere el país, ¿no? qué interesante, porque tú tienes además, tu mindset parece que tú hubieras sido deportista profesional de altísimo rendimiento. Parece, ¿no? Parece, pero no, nunca, nunca he jugado nada o practicado ningún deporte a nivel competitivo. Pero el mindset lo tienes, o sea, te digo que mi día a día es ese, y tú me dices, si no sale en esta, sale en la siguiente, y seguimos, y la mentalidad que tienes de crecimiento para eso, y seguir trabajando, y seguir esforzándote, y dando lo mejor, y trabajando hoy creyendo que lo que haces es valioso y que se va a lograr, ¿no? No, el growth mindset es fundamental, ¿no? O sea, somos, somos imperfectos y nos vamos perfeccionando con el tiempo, ¿no? Y creo que todos tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo, seguir mejorando, seguir construyendo a cualquier edad, ¿no? Y eso es parte de creerlo, porque si crees que no es posible o crees que ya estás listo, ya eres el experto, pues ese proceso simplemente se interrumpe y naturalmente va a generar los síntomas, ¿no? Que es que probablemente no logren los resultados que quieres. Entonces, ese mindset de crecimiento que tú mencionas es crítico, ¿no? Y no solo para los deportistas, para todos. Claro que en los deportistas es mucho más obvio, ¿no? Porque si tienes tiempo y marca o si tienes combate, ¿No? etcétera, los resultados lo ves día a día y ves la Claro. mejora o no ves la mejora, ¿no? Y eso puede generar un mayor o menor estrés. Pero en la vida, en cualquier cosa, ocurre lo mismo, ¿no? Claro que la medición no es tan inmediata. Puedes estar haciendo muy bien las cosas y no tener los resultados que quieras, ¿no? Muy interesante. ¿Y cómo has desarrollado esa mentalidad? Yo creo que el punto Porque, clave, porque, Dante, perdón, ahí, sí, dime. sí, no, Uy, te fuiste ahí. Se te fue la imagen. dame un segundo, Sí, estoy ahí te regresando. veo. Porque te decía, perdón, ahí la interrupción, porque, por ejemplo, a veces lo que pasa, alguien con tu currículum, con todos tus valores, todos tus éxitos, se la cree. Entonces, ya deja esa actitud de retarse, de salir de su zona de confort, de seguir creciendo, porque yo ya soy alguien importante, alguien respetable, alguien que ha ganado cosas.
A ver, varios puntos al respecto, ¿no? Uno es, si hablásemos de qué me ha ayudado a mí a construir ese mindset, es el autoconocimiento, ¿no? O sea, de tiempo en tiempo tienes que revisar muy bien cómo van las creencias, qué estás haciendo bien, qué no estás haciendo bien, acompañar esto con la lectura, si tienes amigos, intercambiar ahí puntos de vista francos, ¿no? Sobre todo, saber escoger con quiénes intercambiar esos puntos de vista, porque no cualquiera es un buen espejo, ¿no? Un Ya. buen No te feedback. vas a gastar con uno Y que esto no. te permite, pues, ir ajustando. No, no tiene sentido, ¿no? O sea, y puede Claro, haber personas que ames de tu familia que no sean un buen sí. espejo. O sea, y eso es contradictorio. Entonces, más aún, quizás no es de tu familia, ¿no? Los mejores espejos no son de tu familia, son tu nueva familia, la familia no heredada, la familia construida, ¿no? El otro punto tiene que ver con, bueno, si hablábamos de las necesidades y la pirámide de necesidades y uno dice, pues ya llegué, probablemente ahí no, depende cuál es la necesidad que quieres atender, ¿no? Si tú lo que dices es quiero tener cierta comodidad económica y cierta satisfacción, probablemente ya llegaste, pero Ujú. esa no es la única necesidad que uno tiene, ¿no? Puedes pasar a las necesidades de afecto, de conocimiento o las necesidades de trascendencia, ¿no? Y cuando vas más allá, poco a poco siempre se abre el camino para seguir aprendiendo y mejorando, ¿no? Construyendo. Entonces, cuando ya enfrentas a este último punto bueno, uno va iterando, ¿no? O sea, no es que estás solamente en un tipo de necesidad, sino que tienes un combo, un portafolio permanente, donde tienes distintos énfasis dependiendo de las coyunturas, dependiendo de tu propio proceso. Pero cuando entras al tema de la trascendencia y tener un impacto, influir sobre los otros, te encuentras con que hay tanto por hacer que lo que tú puedas saber es insuficiente, lo que tú puedas hacer es insuficiente, ¿no? Y ahí hay un aprendizaje, ¿no? De humildad, de saber qué cosa puedes contribuir, qué cosa no, a qué te puedes comprometer, a qué cosa no, y cómo escoges, cómo priorizas las actividades en tu vida, ¿no? Para estar alineado a eso en lo que tú crees. Qué interesante es lo que mencionas y haces referencia a la pirámide de la jerarquía de las necesidades de Maslow. Claro, Maslow. y el último nivel es el de autorrealización, justamente, que es el más alto y claro, cuando uno ve las personas más destacadas, suelen referir eso, que mientras más sabes, te das cuenta que menos sabes, porque tú dices, ah, ya, y abres y hay más, y abres y hay más, y abres y hay más, y es como que no terminas, no me alcanza el tiempo para el nivel de profundidad que de repente uno desearía, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Dante, pero ahí el punto clave es entender que si ya estás en esa búsqueda, no tiene sentido la ansiedad, sino disfrutar el camino, ¿no? O sea, siempre van a haber temas que no sabes. Por ejemplo, yo estoy aprendiendo un instrumento con mi hija, ¿no? A los 41 Fabuloso. años. Estoy desarrollando un nuevo expertise para atender a un nuevo segmento de clientes y lo estoy aprendiendo a los 41 años, ¿no? Estoy pensando en proyectos que voy a efectuar en los siguientes 10 años, de los 40 a los 50, ¿no? Pienso en cosas que voy a hacer a los 50, tal. Ajá. Igual son líneas, son visiones que guían, no soy inflexible al respecto porque las circunstancias se ajustan y también el contexto, ¿no? No, súper importante que mencionas, que es básicamente disfrutar el camino, ¿no? El camino es Y fundamental, hay que disfrutarlo cuando, mucho. bueno, yo cuando hicimos el camino juntos con la EDEP, yo disfruté mucho el camino. Yo disfrutaba y esperaba con ansias cada sesión, cada reunión. Y eso de disfrutar el camino tiene que ver con una conciencia mindful, ¿no? Que viene del mindfulness, porque disfrutar el camino es, oye, no te angusties tanto por mañana, sino disfrutemos este momento y mientras mejor sea mi presente, será más probable que mi mañana sea mejor. Que tampoco lo controlo al 100%, pero sí controlo lo que hago en este momento. Y ahí viene lo que mencionabas de la esperanza, ¿no? O sea, no solo se trata de hacer las cosas, sino hacerlas con esperanza de que efectivamente va a ser un cambio importante y que va a sumar, ¿no?
Claro, bueno, tú eres un experto en mindfulness, ¿no? Creo que está totalmente alineado. Lo que estamos conversando tiene que ver con vivir el mindfulness no solo como una práctica de 20 minutos al día en tu sesión de meditación o yoga, sino de vivirlo despierto y consciente, ¿no? En tu día a día, en tu accionar, en tu labor ¿Qué es personal, familiar, la profesional, ¿no? forma de hacerlo realmente efectivo? Porque si no, simplemente es una técnica que haces 20 minutos. Porque una cosa es practicar la técnica de mindfulness y otra cosa es vivir en mindfulness, que es vivir de manera consciente. Es correcto. El, Ahora, ahí yo sí. pondría una analogía, la analogía de un filósofo, ¿no? Que decía, pero eso es como estar parado en puntitas para ver por encima del muro y ves, soy consciente, estoy presente y súbitamente, tarde o temprano, te vas a caer sobre los talones y vas a dejar el mindfulness. Y después volverás a tomar conciencia y tratarás de volver a empinarte, ¿no? Entonces es un proceso que yo creo que es cíclico, no es continuo, salvo que seas, supongo, un maestro, ¿no? De- Bueno, del en asunto. realidad la definición es de mindfulness es estar en el momento presente de manera intencionada sin juzgar. Y nadie puede estar todo el tiempo en el presente. En realidad, la práctica y el entrenamiento es presente, me voy, regreso. Me voy, regreso. Me voy, regreso. Y cada vez que noto que me fui, regreso. Regreso. Ni el Dalai Lama, que ha dedicado toda su vida a eso, está todo el tiempo presente, porque la mente naturalmente divaga, naturalmente tiene información, naturalmente tiene cultura, naturalmente tiene información, naturalmente tiene condicionamientos. Eh, y ahí lo que hay que hacer, bueno, algo que a mí me gusta mucho y que en estos tiempos se puede hacer es, antes te imponían lo que consumías, ahora uno tiene libertad de elección de consumo de información. Entonces yo decido qué podcast escucho, cuándo los escucho, qué series, qué películas, qué libros. eh, y a qué dedico mi tiempo y esfuerzo, como dices ahora, oye, voy a hacer estos proyectos, voy a aprender un nuevo instrumento y demás. Y en estos tiempos creo que hay esas facilidades, ¿no? Así es, bueno, yo creo que nuevamente, al principio lo mencionábamos, no, lo mencionábamos previo al podcast, ¿no? Mientras más capacidades tienes, mientras más recursos tienes, mientras más educación tienes, puedes hacer ese consumo que tú mencionas, ¿no? Eh, Mientras menos conocimiento, recursos, educación tengas, a veces el consumo viene impuesto, ¿no? Ya sea Claro. culturalmente o por los medios. Entonces ahí hay un esfuerzo por romper esa dinámica, tomar conciencia y empezar, ¿no? Ahora, a veces uno puede pensar que es muy amplio, ¿no? Vasto, todo lo que falta por hacer y ahí uno tiene que ser eh, ecuánime e ir poco a poco, ¿no? Y disfrutar ese poco, ¿no? Interesante. De ahí vamos a retomar un poquito eso, Nathan. Quería que nos cuentes un poco cómo ha sido tu trayectoria profesional, o sea, cómo te has construido para llegar a esta etapa de tu vida profesionalmente, cómo ha sido tu camino. Porque Yo, habías hecho referencia, perdón, sobre el autoconocimiento. Y el autoconocimiento nadie te lo regala. O sea, hay que ganárselo. Sí, es correcto, ¿no? Lo primero que recuerdo del autoconocimiento es tener algunas metas y objetivos, ¿no? Entonces yo quería cumplir las metas y objetivos, estaba en, no sé, 16 años, 18 años, 20 años, ¿no? Y iba planteándome metas, ¿no? Y a veces decía, qué bien, esta la logré, esta no la logré. Y sentía lo que tenía las emociones que surgían, ¿no? Naturalmente de exaltación, emoción, euforia, o también de pena, de rabia, de no conseguir algo. Y entonces ese proceso de tener metas, que al principio yo no era consciente, digamos, no era una autoconciencia congénita, sino lo que sí recuerdo es, oye, ponte las metas, ¿qué quieres lograr? Quiero esto, quiero esto, quiero esto, ¿no? Etcétera, ¿no? Y lo voy repitiendo periódicamente, cada 2 meses, 3 meses, tomando notas. Y entonces lo que fue saliendo de este proceso de plantear metas, iterar, ver avances y demás, fue ir tomando conciencia, ¿no? De dónde estaban mis, eh,
mis gustos, mis fortalezas, dónde estaban mis debilidades, dónde estaban mis temores, Ya, dónde estaban los problemas, ¿no? Y entonces, en algún momento, este esfuerzo de plantearte la meta y trata de ver cómo avanzaste, porque al principio era eh, un niño chancón, pues, ¿no? O sea, oye, se plantea esta meta y la logra, y esta meta y la ya, logra, esta meta y la logra, pero llega un punto donde ya no las logras todas, ¿no? claro. O quizás arrancas sin lograrlas todas, pero uno se sesga, ¿no? Yo quiero plantearme la meta donde quiero. O sea, nunca me planteé la meta, quiero ser del equipo de fútbol de mi salón, porque si no, no lo hubiese logrado, ¿no? O sea, yo me planteaba la meta en el sitio en el que me sentía más cómodo. Entonces, en esas metas podía lograrlas, ¿no? Pero fue generando un proceso de autoconocimiento, ¿no? Y luego la lectura, el conversar, compartir con algunos amigos, amigas, sobre este proceso y sus propios procesos me llevan a ir identificando los conceptos que hemos compartido hoy, ¿no? Sobre la pirámide de necesidades de Maslow, sobre el mindfulness, sobre el mindset, el growth mindset, ¿no? Etcétera. La mentalidad Y de claro, crecimiento entonces versus empiezas a mentalidad hacer fija. relación mentalidad de crecimiento versus mentalidad fija, exacto. Y logras hacer una relación con la propia experiencia, ¿no? Y empiezas a fortalecer y tener pues una hoja un mapa, ¿no? Un mapa de cómo funcionas. Cada uno tiene su propio mapa, entiendo, ¿no? Hay personas que no quieren, no les gusta anotar metas, anotar Sí, resultados, etcétera, ¿no? Tienen cada uno su propio estilo, digamos. Hay estilos. sí. Bueno, lo que pasa es que, o sea, tú lo tienes sumamente claro. Parece, entiendo que la psicología la has adquirido a partir de los libros. Eh, Sí. porque una de las formas más usuales de mantener altos los niveles de motivación es justamente establecerte metas, que es algo que ya en tu adolescencia estabas haciendo, no sé si de forma natural o a partir de la literatura, lo cual es fabuloso porque, Natural eso. ah, mira tú, qué interesante. El, en una edad que suele caracterizarse porque en la adolescencia como que las metas e intereses se difuminan un poco, porque estás ahí como que es una edad como que estás más fastidiado pues con todos los cambios y lo que sucede y no hay tanta claridad. Y Yo ese, creo que sí, ante ante esa oscuridad me refugiaba en las metas conocidas. interesante. De ahí las metas que planteas son realistas, claro, no tengo habilidades para el fútbol, no me voy a plantear la meta que tengo altísimas probabilidades de frustrar. Entonces las metas es importante que sean realistas, pero a la vez un reto, pero tampoco algo que sea sumamente exagerado, porque si no termina generando lo contrario, que es desmotivar a la persona. Es correcto. Y hay un esfuerzo importante que has hecho para ir conociendo, o sea, te has mirado bastante, o sea, hacías el proceso y mirabas para adentro, ¿qué te genera? Soy, soy introvertido, ¿no? O sea, yo me miro para adentro 2 o 3 veces el tiempo que miro para afuera, ¿no? Ya, bueno, lo cual te ha dado un autoconocimiento muy importante que genera una inteligencia emocional intrapersonal contigo mismo muy potente, ¿no? Y que ahí, de ahí la has volcado en interpersonal, porque tú me dices soy introvertido, sí, pero cuando te veo yo te he dicho, oye, pero me manejabas en el auditorio del IPD 50 personas, que no todas eran necesariamente amigables, y yo te veía ahí, para mí estabas lanzando. Sí, hay esos espacios donde hay procesos de pensamiento colectivo, de reflexión, de crítica constructiva, de construcción conjunta. Me gustan mucho, me llenan de energía, los disfruto mucho. Entonces me gustan. Como tú decías, Ya, ese tipo de reuniones las disfruto, las busco, me gustan. o sea, sí, Pero digamos, el ser introvertido lo que ha ayudado es a escuchar más, ¿no? Entonces, es siempre a una habilidad veces muy tengo potente. las ideas, eso es una habilidad muy potente. Yo tengo un problema con el escuchar más, o tenía un problema con el escuchar más, porque también tenía muchas ideas y quería compartirlas y que me escuchen, ¿no?
pero en Todavía algún las tienes, momento creo. entendí el balance. Bueno, las ideas todavía las tengo, pero ya la necesidad de que me escuchen se ha reducido, ¿no? Ideas y proyectos. Ideas y proyectos. Claro, las ideas se concretan en proyectos o son ideas, son Y de distinto bueno, tipo, ¿no? te estás haciendo escuchar un montón con los webinars en Metacairos y en Ágora Perú, ¿no? Es un proceso de reinvención personal que gatilla la pandemia, ¿no? O sea, como tú mismo has dicho, me invitaste el año pasado para ver cuándo hacíamos algo y yo te dije, no me siento tan cómodo con esto del podcast o el webinar. Sí, Y esa es la verdad, no me sentía tan cómodo hasta que llegó esta pandemia y vi que dos cosas, ¿no? Había que compartir más el proceso de reflexión sobre las políticas públicas que se requieren ante esta crisis dramática. Y segundo, es un tema ya personal de que yo también debo entrar a esa zona de no confort y aprender, tratar de fluir, aceptar lo que puedo hacer bien, lo que puedo hacer más o menos y seguir mejorando, ¿no? claro. Entonces es así que a partir de mayo empiezo a hacer webinars y bueno, ya a la fecha debo haber hecho supongo que unos 15. Paso, ¿ves? Y sí, me siento más cómodo. Todavía la mayoría de webinars son one-to-one. Me siento más cómodo en ese one-to-one. Pero seguramente exploraré otros formatos también, ¿no? Ahora, fuera de esto de que te escuchen, yo creo que es relativo. Lo que tú cumples con el webinar es en expresar, ¿no? En expresar, en compartir, en tratar de en una hora, un par de horas sacar Ujú, contenidos de valor para los que te puedan escuchar o para los que les interesa el tema, ¿no? Y tratar de claro. hacerlo, digamos, yo trato de que el contenido sea de alto valor, pero la falta de atención es un problema endémico de nuestros días, ¿no? Hay tantos webinars, tantos Sí. temas, redes sociales, que la audiencia es pequeña, ¿no? Hay una audiencia selecta en el caso de los webinars, o sea, gente creo que eh, muy interesada y competente en los temas que discutimos, que se conecta, que escucha, que comenta, pero no es una audiencia grande, ¿no? Entonces no es Claro. una difusión masiva. Bueno, es un proceso. Yo sigo bastante y bueno, con la dificultad de tiempo que uno tiene, bueno, yo tengo mis truquitos y uno de los trucos que utilizo es suelo escucharlos, como te he dicho, cuando entreno. Entonces, Claro. en vez de escuchar música, bueno, prefiero consumir lo que estás creando que voy a aprender me da más valor, ¿no? Entonces, Oh, gracias, Dante. Buenísimo. no, buenísimo, buenísimo lo que haces y además has reaccionado rápidamente, porque si me dices que en mayo ya estabas haciendo esto y esto no se hace de la noche a la mañana, quiere decir que rápidamente te has adaptado a las circunstancias y a pesar de que es difícil, de hecho ahí coincidimos, así como coincidimos en el año de nacimiento, coincidimos en que somos introvertidos. Yo Sí. empecé mi proceso un poco antes que tú, pero no fue nada fácil cuando mi community manager me dice tienes que hacer podcast, ¿cómo que tengo que hacer podcast? El, este, y las versiones que a mí me gustaban eran más bien justamente unas versiones que vienen desde el concepto de mindfulness de, oye, ponerte en una situación más vulnerable, no porque te estás exponiendo y claro, tú estás en redes, claro, así como hay gente que le gustas, hay gente a la que no le gustas y algunos no son tan amables tampoco. Y entonces es parte de ese proceso de crecimiento, parte de ese proceso de desarrollo. Y ahí conecto un poco lo que tú decías, que de chico te ponías metas y todo. La pregunta que yo te haría es si ese proceso fue amable, porque hay gente que hace esas mismas cosas, pero el proceso es sumamente desagradable o duro o punitivo consigo mismos. ¿Cómo fue ese proceso en tus inicios? ¿Cómo te tratabas a ti Felizmente, mismo? felizmente bueno, yo ahora me trato con un guante de seda, ¿no? En esas Qué épocas me bueno. trataba con una mano de hierro, ¿no? Ah, mira. Eh, y felizmente, muchas de las cosas que ponía en las listas, en las metas, se lograban. No todas, ni como yo Ya. quería,
pero la mayoría se lograba. Entonces, si pudiese volver 15 años, no, 25 años atrás, disfrutaría más, me relajaría más. Ya. Qué Ha sido un proceso de interesante. aprendizaje, ¿no? Que es un consejo además que muchas veces como que nos nace para darle a los jóvenes, ¿no? Porque ese Sí, y a veces uno ímpetu, mismo no lo aplica ahora. sí, a veces uno tiene que respirar efectivamente y de hecho yo conscientemente, ahí tengo mis recordatorios de disfrutar el proceso. Porque finalmente a veces, no sé si te ha pasado, Sí, ya logramos las cosas, pero al final lo lograste y haces check, pero el proceso es lo que le da sentido también. Esa ilusión, ese esfuerzo, correcto. esas ganas, ahí tenemos un proyecto que no vamos a mencionar, ¿no? Entonces, tú lo creas con ilusión, lo cuidas, lo riegas, le das forma, el, entonces, y yo lo veo a veces en consulta, o sea, digo, has logrado lo que querías, te das cuenta que lo has logrado, pero tu proceso ha sido muy desagradable, de manera innecesaria. Y hay gente que logra muchas cosas, pero teniendo un proceso que desde mi punto de vista va a ser difícilmente sostenible y repetible en el tiempo. Y eso hace que mucha gente se queme en el camino. Correcto. Allí el arte, el punto medio es que hay varios factores, yo creo, ¿no? Uno es que plantees las metas que sean realistas, como tú dices, ¿no? Si planteas ¿Ah? una meta no realista, claramente el camino va a ser duro y traumático porque o abandonas la meta y si quieres lograrla, pues vas a tener que exigirte de una manera no sana, ¿no? No sostenible. Uh -huh. Ahora, si ya tienes los recursos, si ya has ido avanzando de a pocos y tienes las capacidades para lograr esa meta, yo creo que el secreto es take it easy, ¿no? O sea, trata de disfrutar el camino, hazlo y tampoco seas hiper exigente, ¿no? O sea, ve construyendo, sigue siendo analítico de qué cosa puede estar mejor, pero creo que no obsesivo, ¿no? Para que disfrutes el camino. Y en ese Claro. camino también disfrutes con el equipo, ¿no? Con el equipo, con los acompañantes. Porque claro, uno disfruta y hay momentos íntimos, ¿no? De relación con uno mismo que uno recuerda y atesora, pero también están los momentos con otros, ¿no? O sea, cómo vas y disfrutas un momento, una arenga, un comentario, incluso una derrota, ¿no? ¿Cómo puedes salir y decir, mira, acá fallamos en esto, pero no salimos goleados, pero Sí. perdimos, pero no goleados? O sea, hay de todo, ¿no? Y tratar de ver el medio vaso lleno, ese optimismo es clave, ¿no? Si el optimismo no te lleva a... digamos, falta de preparación o falta de laboriosidad, yo creo que el optimismo es muy positivo, ¿no? Si el optimismo te hace caer en la flojera, hay que corregirlo, ¿no? Claro, el optimismo no quiere decir que no trabajes, quiere decir que estás trabajando hoy esperando que dé los frutos el día de mañana, ¿no? Disfrutar el camino es importante. De hecho, yo también he aprendido de ti. Antes yo tenía menos cosas, ¿no? Me habían enseñado, bueno, coge tu liebre y vas por tu liebre porque si no te dispersas. Pero también he aprendido de ti que tener más cosas y más productos hacen más entretenido el proceso y me distraen de que, porque antes solo tienes uno, entonces solo estás pensando que salga la cosecha de ese, entonces cuando tienes varios, vas trabajando en uno, sale la cosecha de otra, haces otra, sale otra cosecha, y me es más entretenido ese sistema que he aprendido de ti. Y también ahí, Dante, siempre me han dicho foco, 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 ¿no? Y es correcto lo del foco, pero hay que tomarlo con pinzas o hay que saber cómo emplearlo, porque hay tiempos muertos o de baja energía en un proyecto, ¿no? Sí. Y lo segundo es que hay una discusión, ¿no? Este es un mundo de especialistas o de generalistas. Y yo creo que es un mundo de la combinación, ¿no? Eres especialista en algunas cosas y generalista en varias otras, ¿no? Y te vas convirtiendo en especialista en otras cosas, porque, bueno, y más en un país como Perú, donde los especialistas no son tan especialistas, ¿no? Entonces,
ahí hay una combinación, pero siempre es importante volver al foco, ¿no? O sea, cuáles son las grandes líneas de acción que has priorizado, ¿no? Ya sea por ejemplo, con mi hija, ¿no? Con mi hija yo también a veces me disperso, pero después he enfocado en un instrumento, un juego, una serie de pasatiempos y disfrutamos mejor la rutina y una exploración acotada de nuevas cosas que cuando no tenemos una rutina. Claro. Yo soy, bueno, pro especialismo, porque digo, bueno, ya quiero, como vas especializándote en algo y vas viendo, mientras profundizas, se vuelve más profundo, más profundo, más profundo, y lo que he aprendido, eh, yo no voy a poder ser Nathan Madramija, pero lo que sí he aprendido, que me has enseñado, es me puedo asociar con Nathan Madramija y podemos crear cosas Y podemos crear. conjuntas. Porque no Correcto. me da la Podemos vida crear. para llegar a tu nivel en lo que tú manejas. Y me voy a dispersar de lo que yo conozco y puedo profundizar y desarrollar y que además me gusta. Claro, pero mira, yo a través de nuestra relación profesional he aprendido mucho de deporte y de cómo funciona. Y claro, yo no soy el experto eres tú, Sí, pero siento que entiendo el lenguaje, siento que por criterio y analogía puedo compartir ideas contigo y tú me dices, ah, mira, eso es este concepto, en deporte se sí. utiliza esto, acá se plantean las metas, pareciste tal cosa. Entonces, refuerzas elementos míos que dicen, ah, estoy entendiendo Sí. más el menú de conceptos y mapas de Dante en la aplicación del deporte. Entonces, para nuestro proyecto o proyectos o para una conversación, Ujú. podemos conectar mejor. No me he convertido en experto en deporte, pero tengo la interfase para interactuar cada vez más contigo, ¿no? Entonces, Pero me pasa, sí, eso es lo que pasa, ¿no? Y pero a mí me eso nos pasa exactamente hace... lo mismo con tus temas. Te digo, oye, Nata, y este bueno, es- y esos términos que no conozco, voy aprendiendo y me explicas. Ah, ya, de repente hay cosas que yo sabía por sentido común, me explicas, me ordenas, ah, ya esto, no sé, que el otro día los KPIs, no sé qué es eso, jamás en mi vida he escuchado los KPIs, no sé. Las Este, siglas de los gringos, ¿no? Los Key Performance sí, Indicators. porque tú estás ahí en el webinar y van diciendo, entonces tengo que googlear, ¿y qué es esto? Ah, ya, ¿y qué es el otro? Cada línea profesional además tiene su jerga, sus términos, y vamos encontrando puentes en común. Entonces, lo que termina siendo el especialista es que ya te da masticadito y no tienes que estar buscando. Te dice, esto es lo otro, eso te ordena. Y hay algo bien importante que tú decías, ¿no? Mi orden y mi estructura. Lo que tú has logrado es fabuloso, pero muchísimas personas no tienen orden ni estructura interior y que la trasladan también de manera Es que, exterior. es que las habilidades de todas las personas son diferentes, ¿no? Deben Sí, tener un orden y estructura para sus temas, ¿no? O sea, si tú me dices cuál es mi inteligencia kinestésica, debe estar cerca eh, a niveles muy bajos, ¿no? Y eso es eres un así, pero gran hay gente corredor, que ¿no? tiene esa inteligencia y esa habilidad. No, corro porque me puse la meta de correr, ¿no? Tengo que correr un 10K y corrí el primer 10K y después corrí el segundo 10K y Fabuloso. después tal, pero me puse la meta, ¿no? Y no es que sea un gran corredor en absoluto, ¿no? O sea, el punto es ese, ¿no? Que yo creo que en cada disciplina, en cada área de trabajo, el- cualquier persona tiene la posibilidad de tener esas interacciones con otras áreas de trabajo, ¿no? Es como decir, un percusionista puede tocar la guitarra, sí, porque ya es percusionista y de repente y empieza a aprender, no es el guitarrista experto, Ujú, pero puede tocarla y puede hablar con un guitarrista y después claro. puede hacer el bajo y le sale mejor. Claro, yo no puedo hacer nada de eso porque no está en mi repertorio, ¿no? Entonces yo estoy yendo por el primer instrumento a los 41 y estoy sufriendo, ¿no? Entonces, con que llegue a los 43, 44 con cierto manejo, yo voy a estar contento. Pero el joven que aprendió a los 16, 18, un instrumento, viene el segundo, viene el tercero y va naturalmente. Entonces, hay un área de influencia, hay como una vecindad de actividades cercanas a las que tú vas haciendo, ¿no? Claro, yo estoy en este mundo de ordenar ideas, de ayudar a pensar a las personas, de hacer análisis de datos, y claro, en esa vecindad me muevo, pero no es Ujú. lo único, ¿no? Hay personas muy hábiles en el diseño, en,
en la ingeniería, en la construcción, en la gestión, en estar en un edificio en construcción y gestionar, ¿no? O sea, claro, yo ahí me muero simplemente. Y cerramos la construcción y cerramos la obra y todos ahí de brazos caídos, pero hay personas de gran habilidad y si ya han hecho una obra de 8 pisos, pueden pasar a hacer una obra de 20 pisos. Y tiene otras demandas, ¿no? La construcción en altura tiene otros retos, otra maquinaria, otros equipos, las grúas, eh, los arneses, etcétera. Entonces pueden ir migrando a temas que son vecinos de las competencias que tienen, ¿no? Claro. Nosotros, yo creo que en el tema del deporte anclamos mi interés por la gestión y el desarrollo y tu conocimiento de la práctica, de la psicología y del mundo, ¿no? Del deporte. Entonces, vemos desde distintos ángulos el mismo objeto y por Sí, lo eso cual hace muy tratamos de interesante y sumar y estamos enriquecedor. aprendiendo mutuamente. Sí. Y, Exactamente, ¿no? Pero todos tenemos una vecindad, ¿no? Una vecindad de conocimientos o habilidades a la cual movernos. claro, el, pasa que tu vecindad tocó mi puerta, a mí no se me ocurría. Claro, es que Y tú esa es una estabas habilidad viendo, tuya. esa es una, sí, pero habilidad no, sí, yo diría que es parte de la cultura, es parte de mi cultura, no, no es una habilidad. O bueno, también podría ser una habilidad, pero es como que el mindset decía, eso es factible, eso es posible, o sea, no hay barreras, ¿no? O sea, si me hubiesen dicho, vas a hacer la evaluación del Programa Nacional del Deporte, lo primero que hubiese dicho un economista es Programa Nacional del Deporte, ¿qué cosa? No, absolutamente no es posible, ¿no? O sea, eso está fuera de mi ámbito. No es un tema Ajá. de inflación, no es un tema de finanzas, que es mi vecino, etcétera. El deporte, los deportistas. Pero cuando vas caminando por la gestión por resultados, los indicadores, los programas, las intervenciones, y cómo vas asignando presupuesto para lograr resultados, ¿no? Al final yo creo que toda la gestión es, tú quieres lograr un resultado y armas un plan para lograr ese Sí, resultado. Y ese plan, pues obviamente tiene que estar nutrido de la ciencia o de la técnica vinculada al resultado que tú quieres, pero sigues teniendo un resultado para, como guía, digamos, que sí, orienta toda tu gestión, ¿no? Y si tienes ese concepto, lo puedes pasar de deporte a salud, a educación, a gestión claro. del agua y a gestión de uno mismo, ¿no? Y yo en lo personal, una de las cosas que más disfruto son los planes, justamente. Disfruto mucho porque ahí se da la ilusión que planteas. Es correcto. Nathan, ¿y de dónde nace esa vocación de servicio que tienes, pero en tu caso es práctica, es aterrizada? No es, a veces hay esa vocación, pero como que es utópica, no es concreta, ni que es más etérea. La tuya, o sea, tienes una vocación real de servicio, pero orientada a, sin tomarlo personal, sin apasionamientos que te puedan contaminar, limpiando lo negativo y orientado ya, hay que hacer esto, ¿qué podemos hacer? Y y vas armando el rompecabezas. Yo creo que es parte de sentir la camiseta, ¿no? O sea, si tú sientes la camiseta, sientes que eres parte de un colectivo, de un grupo mayor, tú dices, oye, ¿cómo nos van a estar goleando? ¿No? O sea, tienes que hacer algo. Entonces, si tú tienes la camiseta, tú tienes dos respuestas. No, no me importa que goleen a mi equipo, yo estoy bien, yo estoy aquí, o dices, yo trato de hacer algo, ¿no? Y desde muy niño he sentido la camiseta, ¿no? La camiseta del país y he visto los goles que nos hacían en los 80s y en los 90s, cómo hemos recuperado algo y siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, oye, ¿qué cosa podemos hacer por mejorar? O sea, fue parte de la cultura, del entorno familiar, social en el que crecí, ¿no? Y como hay un sesgo de selección, las personas con las que fui construyendo una amistad duradera también comparten muchas veces este feeling, ¿no? Entonces es sentir la camiseta, ¿no? O sea, no es solo para ir al mundial, también para ir al mundial, ¿no? Pero la camiseta la sientes para muchas más cosas, ¿no? Y efectivamente no puedes hacerlo personal, o bueno, puedes hacerlo personal, pero yo no lo he hecho personal porque sería muy disfuncional, ¿no? Sería muy complicado, ¿no? Sentir toda esa
esa empatía por los problemas, tantos problemas que se enfrentan y vivirlos en carne propia, o sea, Claro, ni la Madre ahí añado Teresa, un ¿no? paréntesis. A veces el que quiere, que tiene esa vocación, lo toma tan personal que se queda con la cólera y no termina produciendo el producto que necesitamos. Es Y tú, correcto, y eso tú lo puede observas ocurrir. como un fenómeno, ok, ¿qué hacemos con este fenómeno? Pa. Ahora, también tiene que ver con el tipo de servicio que yo trato de dar a la sociedad o a los, vamos a llamar así, entre comillas, clientes. Tiene que ver con ese planeamiento, ese diseño de intervenciones, esa plantear, o sea, analizar el problema, entender el problema, plantear alternativas de solución, plantear propuestas, ¿no? Entonces, me permite mantener una distancia, ¿no? Si yo estuviese en la ejecución de algo muy concreto, probablemente la distancia se erosionaría y tendría esa cercanía emocional, ¿no? Pero a mí me llama la También es atención, cierto que, sí, 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 perdón. no, no, dale, dale. No, o sea, a mí me llama mucho la atención la microcultura que habías generado en Metis Gaya, porque había gente con mucha conciencia social, muy comprometida, eh, que sí podrían caer a veces en ese discurso de renegar y frustrarse, pero tú tenías la capacidad de, ok, esto es así, no nos suma, enfoquémonos en lo que podemos conseguir. Y hacías una Sí. microcultura fabulosa. A mí me gustó mucho la microcultura de ese equipo, ¿no? Ese equipo esa empresa tuvo 10 años hasta que cerró y ha tenido varios equipos. Muchos de los chicos que pasaron por ahí hicieron doctorado en las mejores universidades del Ujú, mundo, maestrías, me son imagino. funcionarios, han sido funcionarios públicos o están en empresas privadas. En posiciones interesantes, ¿no? Y ahí el equipo fue, digamos, creándose una isla, ¿no? Y poco a poco, como el proceso de reclutamiento es a través del propio equipo, de referidos o en los procesos de entrevistas, siempre eran y detectaban, esta persona tiene el sello para el equipo, ¿no? La cultura para el equipo, tiene el mindset para el equipo. Yeah. Y sin que haya habido una política escrita profunda, o sea que sí han habido un par de políticas escritas por ahí, pero lo que primaba era la cultura, ¿no? La cultura del equipo, de buscar construir esas redes, de tener verdaderamente un impacto, de no hacer las cosas porque hay que hacerlas y terminarlas y entregarlas, sino tratar de hacerlas bien, ¿no? Y la mayoría de veces se ha hecho, digamos, se ha logrado eso, algunas otras no tanto, pero creo que si tengo que atesorar algo clave de esa empresa es el equipo, ¿no? El equipo que se formó, que creció como parte de ese proyecto. Y es algo complejo de lograr. O sea, cuando hablas de equipos deportivos, de equipos de rendimiento, lo que quieres es eso, generar una identidad, generar una microcultura, generar un compromiso, esa sensación de camiseta que decías que es uno de los factores que justamente fue renovador para mí, ¿no? Claro, bueno, yo creo que el secreto para esto fue que la selección siempre fue muy cuidadosa de las personas, ¿no? Entonces, desde el arranque venían personas con ganas de hacer las cosas, con ganas de comerse el mundo, con ganas de aprender mucho. Y luego estaban los retos, ¿no? O sea, tenías chicos de 22, 23, 24 años que tenían la oportunidad de ver evaluar políticas nacionales como asistentes del equipo, ¿no? Entonces dices, he terminado la carrera y acá me dan la oportunidad de aplicar todo lo que sé y aprender Me para das un aportar espacio. en este tema que es importante. Entonces, cada uno tenía su espacio, ¿no? Un espacio que difícilmente hubiesen tenido en otros lugares, ¿no? Si hubiesen entrado directamente a trabajar en el sector público, hubiesen hecho un rol más operativo, menor.
pero acá estaban, interactuaban con las direcciones, ¿no? Con los directores, Claro. porque eran parte de un equipo, ¿no? Entonces, también sentían clara la motivación y había un alineamiento, ¿no? Entre su crecimiento personal, porque estaban cada uno creciendo, aprendiendo, mejorando, con el grupo que se retroalimentaba y mantenía una filosofía, ¿no? Una cultura muy, muy solidaria, Sí. muy camiseta. Sí, porque además lo que veías, a veces en entornos laborales, profesionales, se genera un ambiente competitivo interno y lo que había era un ambiente cooperativo interno. No percibías celos porque quien destaca más que el otro, sino todos contribuyendo, eh, y es el mérito de cómo lo estructuraron, ¿no? Realmente. Claro, en parte fue que las personas que iban cumpliendo ciclos iban encontrando retos profesionales mayores fuera de la organización y Ujú. entonces siempre había espacio para que crezcan las Para personas crecer. al interior, ¿no? No O le sea, no ponías el tuvimos techo. una organización donde el mismo jefe, bueno, salvo yo por decir que estuve ahí los 10 años, pero tenía un rol promotor, ¿no? De su crecimiento. No había una figura que haya estado ahí obstruyendo el desarrollo de otra por mucho tiempo, digamos, ¿no? Sino que eran, claro, él está creciendo y él está aprendiendo a hacer lo que hacía antes su jefe, y yo ahora estoy aprendiendo a hacer lo que él hacía y yo voy a tratar de hacerlo mejor o con mi propio Claro. estilo, ¿no? Y entonces en el equipo decían, por decir me estoy inventando un nombre, ¿no? Este es una mini Rosa, ¿no? O sea, es igual a Rosa, pero este en chiquita, ¿no? O sea, ya, y este es un mini Pedro, ¿no? Ya, oye, entonces ya sabías el perfil, entonces, Ya. ok. Y después decía, ¿por qué Eras me como el dices mini Pedro? Barcelona, tú ya. No, 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 no. Era un mini Pedro. ¿Y quién es Pedro? Mira, Pedro ya se fue a tal y está afuera, pero tú eres la versión mini. Entonces, como tenían un interés de un rol model, ¿no? Hasta Qué que después se maravilla. constituían en un personaje también, ¿no? Yo pienso que el equipo estaba lleno de personajes, ¿no? Todos eran personajes. Todos tenían una identidad, un rol, una fortaleza, ¿no? Y había mucho conocimiento. También promovíamos mucho la evaluación, ¿no? La evaluación 360, el feedback. No siempre se cumplía, pero era lo que se promovía, ¿no? Y creo que ha sido positivo fue positivo para la organización y positivo para ellos como profesionales, ¿no? Qué maravilla. Y ahí, bueno, este, trabajaba mucho con las EDEPS, que hicieron un montón de EDEPS, y tenías este equipo constituido así, pero en la EDEP convocabas a un elemento externo como especialista. Es correcto. Claro, me dices, claro, para convocar a los miembros era como que ya tenías un sistema de quién cumplía las características y se convocaba y se alineaba. Pero ¿cómo hacías con ese elemento externo? ¿No tuviste dificultades de otros manejos, formas de pensar o de actuar en esas sinergias que estamos hablando? El reto estaba en que cada experto es diferente, ¿no? Y tiene una estructura, una costumbre, una cultura diferente y también una expectativa diferente. Entonces, lo que nosotros tratábamos es de adaptarnos a la expectativa del experto, ¿no? Habían expertos que decían, yo quiero hacerlo todo, ok. Habían expertos que decían, yo solo quiero revisar. Habían expertos que querían ser parte del proceso. Entonces, nosotros no forzábamos al experto a hacer lo que nosotros quisiéramos, sino nosotros Ya. hacíamos toda la labor residual que el experto no se sintiese cómodo haciendo. Bajo un enfoque, obviamente, de gestión de resultados, de tiempos, de costos, pero siempre tratando de que el experto dé su mayor aporte, dado el perfil y la preferencia y cultura que tenga, ¿no? ¿Y esa flexibilidad ya la tenías estructurada previamente o cómo funcionaba? No, ha sido un aprendizaje, ¿no? Al final entramos en esa capacidad de gestionar diferentes perfiles, ¿no? Con diferentes formatos, diferentes tipos de interacción y de trabajo en grupo, ¿no? Ya, no, qué interesante. Y La la CD, flexibilidad, la sí, flexibilidad era fundamental, Dante, la flexibilidad sí, de claro, eso es lo que entender, veo. ¿no? You need to play your strengths, ¿no? O sea, necesitas jugar las fortalezas de la gente del equipo, ¿no? Y eso creo que funciona en todos los equipos, ¿no? Sí.